conversemos sobre la incidencia que tienen las emociones en nuestras decisiones financieras. Y para poder explicarte esto, me parecería muy chévere poderte contar un poco de mi experiencia. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace 12 años, yo venía de Ecuador y venía de vivir una situación bastante complicada en Ecuador porque acababa de tener una bancarrota en mi empresa. Y tomamos la decisión pues de irnos a vivir a Estados Unidos y llegué allá en el año 2006 cuando se estaba cocinando esa crisis que acabó de suceder hace un tiempo, que todavía tiene sus coletazos y sus implicaciones, que fue esta crisis inmobiliaria y que por supuesto trajo, se llevó por su camino a muchas de los países del mundo, porque la crisis se convirtió ya en una crisis que se generó en la burbuja inmobiliaria, pero empezó a tener problemas en cuanto a que afectó las bolsas de valores de todos los países y prácticamente el mundo entró en crisis. Y en esta crisis que sucedió y que me tocó vivir desde el comienzo, tuve unas experiencias y tuve unas enseñanzas muy grandes. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué muy confiado, aunque llegué sin un centavo, llegué muy confiado de que había adquirido una muy buena educación financiera con todas las experiencias que había tenido atrás, porque no solamente venía de vivir esa bancarrota que acababa de tener, sino que 7, 8 años atrás había tenido otra bancarrota en Colombia, que fue la que me llevó a vivir a Ecuador. Cuando llegamos a Estados Unidos y empezamos a ver la maravilla del sistema capitalista americano, y yo era muy fanático de los libros de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, del cuadrante del flujo de efectivo, de guía para invertir. Me los había leído todos, casi que salía un libro y yo inmediatamente iba y lo compraba. Y la teoría que te muestran ahí es bastante interesante, pues porque te explica que para lograr la libertad financiera, pues en el mercado inmobiliario uno debía ir adquiriendo propiedades, que esas propiedades se fueran pagando solas y que en la medida en que se fueran pagando solas y fueran aumentando de su valor, uno podía solicitar de pronto créditos al banco sobre el valor de la plusvalía que había tenido la propiedad para poder invertir en nuevas propiedades y así convertirte en un gran inversionista. Y resulta que cuando yo llegué, en el poco tiempo que estaba en Estados Unidos, empezaron a aparecer, como a volverse realidad esos sueños, y yo empezaba a ver cómo las personas tenían acceso no a comprar una, sino dos, tres, cuatro, cinco propiedades las que quisieran, y lo que estaba sucediendo en ese momento era algo que todo el mundo empezó a ver como una gran oportunidad de alcanzar el sueño americano, de alcanzar la libertad financiera, porque los bancos estaban confabulados y estaban soltando dinero a todo el que se lo pidiera. Adquirir un crédito en Estados Unidos para comprar una propiedad era la cosa más fácil del mundo. Te lo otorgaban incluso hasta sin tener unos ingresos demostrables. Si tú podías armar unos ingresos ficticios en efectivo, los bancos se prestaban para todo lo que quisieran porque ellos estaban planeando era un plan macabro para ellos colocar todo ese dinero y luego vender esos préstamos hacia otros países con el fin de crecer ellos y de ganar mucho dinero, pero nosotros estábamos siendo las víctimas. Pero las personas, la gran mayoría de personas, y de pronto tú no debes ser ajeno a lo que sucedió en aquella época en Estados Unidos, fue cuando las personas empezaron a comprar las propiedades y eran muy fáciles de alquilar en un comienzo. Entonces, a ti te prestaban el dinero, no tenías que hacer mucho esfuerzo para demostrar que eras una persona que podías pagarlo, inmediatamente recibías la propiedad con muy poco dinero porque ni siquiera te pedían cuota inicial o dinero de entrada, te prestaban el 100%. Las personas empezaron a alquilar y claro, con el dinero que se cobraba del alquiler, las propiedades se pagaba el valor de la hipoteca y hasta ahí pues todo funcionaba súper bien como Robert Kiyosaki o Padre Rico, Padre Pobre había dicho. Pero ¿dónde estaba la trampa de toda esta cuestión? La trampa estaba en que todas las personas estaban actuando de una manera emocional, estaban tomando decisiones emocionales porque todo parecía tan perfecto y el mundo parecía tan bonito económicamente
que las personas no se detenían a pensar qué era lo que podía estar pasando, que las cosas fueran tan fáciles. Como decimos en Colombia, de eso tan bueno no dan tanto. Y con esto puede haber pasado muchísimas cosas que tú hayas vivido, no necesariamente en Estados Unidos, en nuestro país hemos conocido de grandes pirámides y de grandes movimientos o de empresas que captaban dinero y te ofrecían unas tasas de interés absolutamente altísimas que eran increíbles de creer, pues valga la redundancia, y uno decía, pero cómo es súper interesante, y a uno le cumplen y le empiezan a pagar, y las personas empezaban a colocar su dinero y se iban emocionando, y la ambición los iba cada vez llevando hacia ese abismo o hacia esa trampa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros no tenemos una muy buena educación financiera y nos dejamos llevar por las emociones y por lo que las demás personas dicen, hay un dicho que dice que para donde va Vicente va la gente, y eso fue lo que sucedió en Estados Unidos. Cuando yo recuerdo mucho que cuando alguien estaba vendiendo una propiedad, llegaban los compradores y uno hacía la cita para ir a mirar la propiedad, y era increíble porque en ese mismo momento en que uno estaba podían llegar 2, 3, 4 compradores más, y ahí mismo se creaba como una especie de subasta donde las personas ofrecían más dinero. Era increíble, pero en vez de pedir rebaja, lo que estaban diciendo es yo doy $1,000 más, yo doy $1,000 más, y se creaba como una especie de subasta porque todo el mundo quería acceder a esas propiedades. Lo que yo te quiero explicar con este ejemplo que te estoy dando es la forma como las emociones lo pueden confundir a uno, y sin el conocimiento y la educación financiera puedes caer en una trampa de ver las oportunidades cuando realmente se están generando son las crisis, y de ver las crisis cuando realmente se volvieron oportunidades, es decir, al revés de cómo funciona. Y te voy a explicar qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que en la medida en que la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos fue creciendo y las propiedades fueron creciendo de su valor y todo el mundo se fue enloqueciendo y fueron comprando 2, 3, 4, 5 propiedades, y aquí fue muy triste porque hubo personas que yo conocí que eran personas que habían trabajado toda la vida, habían hecho un gran capital, pero como estaban con una educación financiera muy pobre o de pronto se habían leído el libro de moda que en aquel entonces era el de Padre Rico, Padre Pobre, creyeron que llegó el momento en que iban a alcanzar ese sueño americano y metieron todo su dinero ahí. Resulta que hubo cosas que no nos contaron, como que, o que no sabíamos por la falta de educación financiera y que nos nublaban nuestra mente las emociones. Y es que, obvio, en la medida en que las personas estén comprando propiedades y comprando y comprando y todo el mundo tenga acceso a comprar, pues son muy pocas las personas interesadas en rentar. Entonces llegó un momento en el que ya las propiedades no se rentaban, porque ya todo el mundo tenía propiedad y no tenía una sino varias. Y resulta que cuando no las podían rentar, pues ya no les entraba el dinero del cual dependían para pagar la hipoteca y poder cumplirle al banco. Y esto se fue volviendo una bola de nieve, y otras cosas que no nos contaron era que, por ejemplo, las cuotas quedaban tan bajitas que era porque solamente se le pagaba a intereses, no había abono de capital en 2 años, en los primeros 2 años. Había una letra chiquitica que nadie quería leer, porque ¿para qué vamos a leer si eso está tan bueno? Eso es mejor. No, ni preguntemos, porque eso es espectacular. La gente que estuvo haciendo dinero fueron los realtors o las personas que comisionaban o los vendedores de propiedad raíz, y en muchísimos casos ni siquiera ellos fueron capaces de aprovechar las oportunidades porque tampoco estaban educados financieramente. Hay una frase de Warren Buffett que a mí me ha encantado, que dice que si tú estás jugando póker y no has identificado al idiota del juego, el idiota del juego eres tú. Imagínense lo que estaba sucediendo, y esta frase quiero que la tengas muy presente, porque cuando tú no tienes conocimientos o cuando tú no manejas el tema financiero con la parte racional, tienes esa posibilidad de convertirte en el idiota del juego. ¿Por qué razón? Porque los que siempre cuando tú estás haciendo una negociación o están involucradas varias personas, hay uno
que puede estar tomando ventaja del otro. Es decir, hay uno que es el avispado del juego y hay otro que es el idiota del juego. Y tú tienes que tener mucho cuidado y hacerte siempre esa pregunta. Siempre que estés cerrando un negocio, tienes que mirar y preguntarte, ¿seré yo el idiota del juego? Y si de pronto tú tienes las posibilidades de ser el idiota del juego, pues vas a tener que recurrir a algunas de pronto asesorías o contratar un abogado o contratar un asesor que te pueda ayudar, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las personas, aparte de que no pudieron arrendar sus propiedades, después a los 2 años el valor de la hipoteca les aumentó considerablemente y la hipoteca se convirtió casi que al doble la cuota, porque antes no involucraba abono a capital, sino que eran solamente intereses. Y esto se volvió una bola de nieve cuando todo el mundo dejó de pagar. Las propiedades se habían incrementado a unos precios que te puedo decir que podían estar 2 y hasta 3 veces infladas en su valor real. Y las personas dijeron, no, pues cogimos el cielo con las manos. Y acuérdate lo que te decía, alguien compraba una propiedad, por decir algo, le costaba 100, se le valorizaba a 110, a 120, inmediatamente el banco te ofrecía prestarte los 20 en que se te valorizó. Es decir, se fueron valorizando las propiedades y las personas no tenían nada de equity o de plusvalía o de la valorización en sus bolsillos porque habían pedido ese dinero y en muchos casos por sus decisiones emocionales y por su falta de educación financiera, ese dinero no lo utilizaron para cosas buenas, sino que se incrementó la venta de televisores, de electrodomésticos, de computadores, de celulares, de carros, porque todo el mundo se gastaba la plata en lo que no era. Entonces, lo que sucedió al final fue que las personas se dejaron llevar por la avaricia, se dejaron llevar por su falta de educación financiera y estaban viendo una oportunidad, porque ellos decían, esta es la oportunidad de mi vida de poder tener muchas propiedades para ganar mucho dinero y por fin lograr la fórmula que dice padre rico, padre pobre, para yo ser libre financieramente y ya solucionar mi vida. Pero había un pequeño grupito, un 5% de la población, que ellos estaban sentados viendo el juego y estaban diciendo lo que está sucediendo en este momento todavía no es una oportunidad, lo que se está formando es una crisis impresionante. ¿Se dan cuenta? Mientras que ese 95% estaban diciendo lo que se está formando es una oportunidad. No, señor. Entonces, estos que eran los ricos o las personas más educadas fueron las que se quedaron tranquilas viendo cómo todo el resto de la población iba cayendo en la trampa del sistema financiero, de dejarse llevar por sus emociones. Cuando ya todo estaba preparado, cuando todo el mundo empezó a perder las casas, cuando se empezaron a caer los bancos, porque esto trajo una crisis de los bancos, que los bancos se empezaron a quebrar por ende se empezó a quebrar todo el mundo financiero, porque Estados Unidos, ¿qué era lo que hacía con todas esas hipotecas o con todos esos préstamos que estaba feriando en Estados Unidos? Luego armaban paquetes y se los vendían a los bancos de la economía europea, asiática, etcétera, y lo que les estaban vendiendo era basura, porque eso eran préstamos que el mismo el sistema financiero de Estados Unidos sabía que la gente no iba a poder pagar. Obviamente, cuando reventó y se dieron cuenta que todos esos préstamos que les habían vendido eran malos préstamos, la economía del mundo colapsó. Y cuando colapsó, adivinen quiénes aprovecharon. Ahí sí hubo una crisis. Ahí fue donde reventó la crisis. Ahí fue donde los bancos de Estados Unidos, muchos los bancos pequeños desaparecieron y desaparecieron fue porque se quebraron, pero entonces los bancos grandes los absorbieron y los bancos grandes se volvieron más grandes. Yo recuerdo mucho que Bank of America, que era uno de los bancos, o es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos y asumo yo que del mundo, las acciones de ese banco cayeron a unas cifras, yo no recuerdo si eran como $2, $1, fue una cifra irrisoria. Y adivinen quién fue uno de los mayores compradores de ese banco, Warren Buffett. Este Warren Buffett, para los que no lo conocen, es el inversionista más grande del mundo y siempre ha estado encabezando la lista de los 5 hombres más ricos del mundo y es un viejo muy sabio. Él es el de la frase que les estoy contando del idiota del juego. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos empezaron a comprar todo.
Ahora, las propiedades empezaron a caer de precio de una manera impresionante, los bancos no se podían quedar con esas propiedades y las propiedades quedaron costando la mitad, la tercera parte de lo que había pagado la gente. ¿Y quiénes la compraron? Pues otra vez el 5% de la población. Entonces, lo que quiero concluir con todo este escenario es que cuando tú tomas decisiones emocionales, cuando tú no tienes educación financiera, cuando te dejas llevar por tu estado de ánimo solamente o por las opiniones de los demás, tú vas a cometer unos errores muy grandes y esto es lo que sucede cada ciclo de la economía. La economía, como todas las cosas, así como está el día y la noche, todo tiene ciclos, como está la luna tiene ciclos, las 4 estaciones tienen ciclos, la economía también tiene sus propios ciclos. Y más o menos cada 10 años en promedio hay unos ciclos de la economía que son irrefutables, que siempre están ahí. Y en esos ciclos, es decir, la economía sube y luego baja y no existe nada en economía que sea bueno para siempre. Por eso necesitas estar educado, porque no es que tú hagas una inversión ahora y digas, compré una propiedad y ya con esta propiedad quedaste hecho para toda tu vida. O dices, voy a invertir en las acciones de Apple, o voy a invertir en las acciones de Ecopetrol en Colombia, o voy a invertir en las acciones de tal banco y ya, te sentaste y te quedaste tranquilo. No, porque los ciclos de la economía hacen que nunca una inversión sea buena de por vida. Entonces lo que sucedió ahí es que en ese momento en que se estaban generando ese ciclo y cae todo eso, siempre en una crisis o en un ciclo de la economía, lo que hay es una transferencia de riqueza. La clase media y los pobres, o sea, el 95% de la población, trabajan durísimo durante 10 años, durante lo que dura el ciclo, pero inmediatamente llega la crisis, cuando empieza a caer todo, ellos entran en pánico porque no tienen educación financiera y al entrar en pánico es porque sus emociones los controlan y nomás los controlan sus emociones, salen a vender como locos. ¿Y quiénes están allá así, esperando la oportunidad? La gente que tiene la educación financiera, que normalmente son el 5% de la población. Y eso sucedió. Si tú tenías una propiedad, el rico o el que estaba educado financieramente, cuando empezó a ver que los precios subían y todo el mundo estaba yendo a comprar, adivinen el que hizo, pues vendió. Entonces, si su propiedad, por ejemplo, llegó y subió 300, 400 mil dólares, él dijo, este precio es muy bueno y en el momento en que él vio que estaba el punto grande, ahí mismo la puso en venta y llegaron y pagaron 400 mil dólares por esa propiedad. ¿Y qué hizo el rico? Guardó su platica, la tuvo ahí tranquila porque él no se desespera, porque él no está escuchando siempre las noticias o el banco que te está llamando a decirte invierte, o lo que dice todo el mundo, es que tienes que invertir porque si dejas la plata quieta, eso no te va a rendir. Ellos guardaban su platica, la tenían ahí quieta y esperaron un par de años a que esa propiedad que acaban de vender en 400 mil dólares bajara a 200 o bajara a 150. Y con esa misma platica que la clase media le pagó por esa casa, ellos se compraban 2 o hasta 3 en el mismo barrio y de pronto compraban esa y la de los 2 vecinos con la misma plata que habían pagado. Entonces, lo que quiero que entiendas es las decisiones emocionales tienen un gran problema y es que nublan tu mente y te pueden llevar a cometer muchísimos errores. Por eso es que es tan importante que nosotros nos estemos educando financieramente. Y también la experiencia que yo tuve, tú te estarás preguntando, bueno, y Fabio está contando esta historia y está contando todo lo que vio en Estados Unidos y qué papel jugó él allá. Pues yo te cuento, yo cuando llegué y estaban sucediendo todas estas cosas, pues yo no sé si agradecerle a mi Dios que yo llegué quebrado, porque te juro, con la educación financiera que yo tenía, aparte de que había vivido 2 bancarrotas, me había leído todos los libros de Kiyosaki y me consideraba que estaba educado financieramente, yo hubiera podido cometer el mismo error. Porque no creas que uno se empieza a emocionar y uno dice, Dios mío, este es el país de las oportunidades, llegué y el sueño americano me está esperando, si yo tuviera dinero yo me hubiera comprado 2, 3 propiedades y seguramente que si hubiera llegado en el momento que en otro momento hubiera llegado con un capital, yo te aseguro que hubiera caído en la trampa y hubiera también metido todo ese capital ahí y hubiera perdido absolutamente todo. Entonces,
lo que te quiero decir también es que la educación financiera no es solamente lo que tú crees que lees, tú crees que en un momento determinado ya la has adquirido, pero una mala interpretación de una educación financiera o un mal consejo de la persona que no es adecuada, porque el problema que nosotros tenemos es que nosotros le escuchamos las opiniones financieras y los consejos financieros, la mayoría de veces se los escuchamos es a los que no son. Yo recuerdo mucho que una vez yo fui a ver una ciudad cerca a Miami que estaba creciendo de una manera impresionante, se llama Port St. Lucie. Era una nueva ciudad y estaban creciendo los valores de las propiedades porque se estaba formando la ciudad en plena crisis o en plena burbuja. Y entonces a la gente que llegaba allá le ofrecían unas propiedades y le decían, mira, es que estas casas se van a valorizar de una manera impresionante porque aquí cerca van a montar, no sé, vienen unos laboratorios farmacéuticos y van a montar 2 plantas de producción y aquí van a montar un Walmart grandotote y vienen a montar unas bodegas del correo y unas bodegas de FedEx y bueno, y le montaban a uno una cantidad de proyectos que en realidad no eran hechos, eran opiniones y la gente invertía porque se dejaba llevar por las emociones. Cuando tú no te dejas llevar por las emociones, tú no te basas en opiniones, no te basas en recomendaciones, tú te basas en hechos. Una persona que vinieran y le ofrecieran, estuviera educada financieramente y le dijeran, mira, cómprame esta propiedad porque es que aquí en este barrio van a montar muy cerca un laboratorio de farmacéutico donde van a contratar 3.000 personas, esa persona educada financieramente lo que te diría es, ok, está muy bien lo que me estás diciendo, ¿tú crees que me lo puedes garantizar por escrito? Porque una cosa es confiar en las emociones, una cosa es confiar en las opiniones y otra cosa muy importante es confiar en los hechos. Entonces, por eso es que quiero que tengas muy claro, te des cuenta que en este momento, sobre todo que estamos empezando el año, donde seguramente tus emociones pueden tomar control sobre tus decisiones, debes tener mucho cuidado. Y es el momento más oportuno para entender y afortunadamente si tú estás pudiendo ver este mensaje que yo te estoy dando, no lo dejes pasar a la ligera. Por algo lo estás escuchando y por algo puedes tener también muy claro que debes enfocarte a partir de ahora en ser un poco más racional en el análisis financiero, en educarte un poco más financieramente para que tú puedas entender el juego del dinero y para que no caigas en la trampa de lo que ha sucedido. Y mira que la trampa te la ponen todos. En Estados Unidos, cuando se generó esa crisis mundial, la trampa la puso el sistema financiero. Ellos no fueron éticos. Ellos lo que hicieron fue dejarnos llevar, mostrarnos a nosotros la bananita, el regalito, el dulcecito para que todos nos emocionáramos y cayéramos en esa trampa. Y caímos. Y ahí los ricos se volvieron muchísimo, muchísimo más ricos y fue desapareciendo un pequeño porcentaje de la clase media de Estados Unidos porque se volvieron más pobres. Y si tú hubieras tenido, y te lo resumo en una sola frase, si tú hubieras tenido el concepto financiero un poco claro en tus decisiones racionales, habrías simplemente entendido que lo que estaba sucediendo allá no podía ser tan bueno. Porque hay una frase muy interesante que dice, cuando todo el mundo está vendiendo, tú debes comprar. Y cuando todo el mundo está comprando, tú debes vender. Es decir, tú no te dejes llevar nunca por una decisión financiera donde todo el mundo se esté metiendo en ella. Es decir, jamás confíes en Vicente. Es decir, donde va Vicente va la gente. No, por ahí alguien decía que si tú quieres ser millonario, lo que tienes que hacer es observar qué es lo que hace todo el mundo y hacer exactamente lo contrario. Por eso ellos o conforman el 5% y los demás son el 95%. Y así va a seguir siendo mientras tú no tomes conciencia de que educarte financieramente es la mejor decisión que puedes tomar para tener el control de tus finanzas personales. Esta ha sido nuestra tercera charla de una serie de charlas que estaremos haciendo en las que te quiero llevar consecuentemente por el conocimiento del juego del dinero para que estés más educado,
para que cuando vuelva a empezar el próximo año tengas muy claro qué es lo que debes hacer para que en este momento, como te lo decía en la charla pasada, que si no la has visto, puedes entrar a nuestra página de Facebook Finanzas sin Misterio y ahí vas a encontrar el video. Como yo te había dicho, cuando tú tienes esas oportunidades, si las estás aprovechando, tú puedes tener una ventaja muy grande frente a los demás. Por eso quiero agradecerte mucho porque estés acá con nosotros. Créeme que este es un proceso muy interesante, es un proceso en el que te vas a dar cuenta que, te pongo el ejemplo, en este momento, enero es un mes que todo el mundo o el 95% lo ven como un mes de crisis. ¿Estamos? Porque todo el mundo en este momento no tiene con qué pagar las cosas, está pendiente de las deudas de las tarjetas de crédito, están pendientes de pagar las consecuencias de todos los excesos que vivieron en diciembre y las oportunidades las estamos viendo unos poquitos, el 5%. Y esas oportunidades son tan buenas porque ahorita yo me voy para el comercio y todo está rebajado, todo el mundo está en promoción. Ahora me llegan, como te lo explicaba en otros videos, me llega el recibo de impuestos de mi casa y yo perfectamente lo puedo pagar y me gano un 15% de descuento. Llegan los pagos de impuesto del carro y me gano otro descuentico. No tengo que hacer créditos, etcétera. Entonces, te das cuenta, donde la parte racional, donde la educación financiera prevalece, tú vas a ver oportunidades cuando los demás están viendo crisis. Pero cuando son tus emociones las que te están controlando, es cuando tú vas a ver las oportunidades, cuando realmente lo que te estás haciendo es metiéndote en un problema y te estás metiendo en una crisis. Mi nombre es Fabio Barona, soy director de Finanzas sin Misterio y coach de finanzas personales. Y recuerda, lo que te hará libre financieramente no es el dinero que estás ganando, es lo que tú hagas con él. Buenas noches y nos vemos en la próxima. Un abrazo.